Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a este nuevo programa de Brian Acuña. ¿Qué tal, Brian? Hola amigos de Radio Sefarad, un gusto nuevamente estar con ustedes en esta columna de Fuera de Foco. Bueno, continuamos con este Fuera de Foco, con este programa que nos acercas cada 2 semanas y en el que nos traes actualidad informativa. ¿De qué nos hablas en esta ocasión? Bueno, la columna de esta semana, regresando a la dinámica inicial de este espacio que se creó hablando de manipulación mediática. Cada tanto siempre regresamos a este punto de partida. Tiene que ver un poco sobre el tema de las condenas contra Israel en diferentes escenarios de las relaciones internacionales o los vínculos con diferentes situaciones a nivel internacional, donde Israel es culpable incluso antes de que se ejecute algún tipo de juicio, o todas las cargas de las acusaciones o de las pruebas recaen sobre Israel sin que exista las posibilidades de que pueda hacer una descarga pues oportuna y salir un poco de cualquier acusación que se le esté endosando. En este sentido hay que entender de que la justicia a nivel pues, general, pero en el caso de la justicia internacional, al igual que en otros principios, pues existe el principio fundamental de que la carga de la prueba recae sobre quien acusa. En este principio, pues se vincula estrechamente que la presunción de inocencia está presente, ¿verdad? Y que no puede ningún Estado o individuo de un Estado ser considerado culpable hasta que se muestre lo contrario a través de un proceso que debe ser justo y que debe tener garantías de manera, pues, que tiene que ser, digamos, completamente imparcial y que debe tener también las posibilidades de una defensa justa. Desgraciadamente, así como ocurre en los sistemas locales de cada uno de los países, en la práctica internacional, principalmente cuando se tratan de casos con alta visibilidad política y mediática, como es, por ejemplo, la situación de Israel con sus vecinos, este principio se ve con frecuencia muy debilitado por la dinámica de la opinión pública, la diplomacia y el diseño de ciertos procedimientos internacionales, incluyendo las prácticas en algunos foros que son utilizados única y exclusivamente para demonizar a una de las partes, dígase en este caso al Estado de Israel. En teoría, los tribunales como la Corte Internacional de Justicia, incluso la Corte Penal Internacional, exigen que la parte acusadora aporte pruebas que sean sólidas y que puedan respaldar las reclamaciones que se están haciendo en un momento específico. Sin embargo, en la arena mediática y diplomática, las reglas no siempre van a seguir este juego, ni van a seguir las reglas ni las normas jurídicas. Bueno, no muy lejano está la situación, ¿verdad? En su momento de la acusación contra Dreyfus, donde se le acusaba de una serie de elementos como el robo de planos y otras cosas, ¿verdad? Llamándole traicionero frente a la opinión pública francesa, ¿verdad? Y que llevó a todo este juicio mediático, ¿verdad? Donde Dreyfus había sido condenado primero antes de hacer las averiguaciones y al final de cuentas de todo lo que se le acusaba era real, ¿verdad? Eso fue lo que llevó a Émile Zola a escribir el J'accuse y que llevó también a una serie pues, de aplicaciones del concepto de antisemitismo, del concepto de odio contra los judíos, que en aquel momento pues se llegó a endosar y se llegó a señalar de que en realidad Dreyfus estaba siendo acusado única y exclusivamente por ser judío. En este caso, vemos en algunas ocasiones que el peso de las pruebas o el peso de las respuestas que da el Estado judío no es lo suficientemente bueno como para que sea reconsiderado e incluso se ven lapidados y acusados por países que internamente no son demasiado democráticos, pero que se aprovechan del sistema democrático internacional para acusar o para, digamos, atacar directamente a un Estado como lo es el Estado de Israel. Y es que en muchas ocasiones basta con que se presente una acusación para que titulares, redes sociales, discursos políticos y demás empiecen a moldear una narrativa de culpabilidad
única y exclusivamente contra Israel, ¿verdad? Generando una condena social anticipada que, aunque no tenga, por supuesto, un valor jurídico, va a producir un impacto real en la reputación internacional del país y va a dañar de alguna forma también las relaciones diplomáticas del Estado, ¿verdad? En este caso, Israel, que se ve, digamos, amedrentado por este tipo de acciones. Incluso se ve siendo amenazado con la posibilidad de que se reconozca a un Estado palestino en el próximo mes de septiembre si no cambia, digamos, la situación que está aconteciendo en estos momentos en la franja de Gaza. La naturaleza de algunos procedimientos internacionales alimentan esta percepción. Por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, el Estado que es demandante no necesita probar de inmediato la totalidad de las acusaciones que están haciendo, sino únicamente mostrar lo que se llama la plausibilidad de sus reclamos para que se dicten medidas de carácter provisional. Aunque, por supuesto, estas medidas no son una condena ni tampoco necesariamente son de carácter vinculante, porque no hay forma de hacerlas, digamos, cumplir a cabalidad, sí suelen ser interpretadas por la opinión pública como una validación de acusación. En el caso de la Corte Penal Internacional, que se rige por el Estatuto de Roma, y aunque no hayan, o aunque hayan, digamos, países que no se acogen al Estatuto de Roma al tratarse de normas que son de persecución internacional o, digamos, delitos que son universales, de alguna forma el umbral de la Corte Penal para abrir una investigación es mucho más bajo. Basta con que el fiscal cuente con una base razonable para creer que se han cometido crímenes, y esto significa que mucho antes de que haya un juicio o una sentencia, el Estado investigado va a quedar bajo un escrutinio global que va a condicionar su imagen e incluso va a ser manchada y va a ser, digamos, lapidada, ¿verdad? O enmarcada dentro de un concepto completamente negativo, ¿verdad? Muy similar al tema de la letra escarlata, el famoso libro que habla, digamos, de esta manera de marcar a alguna gente para señalarlos de estar cumpliendo algo o de estar cometiendo un delito que quizás o probablemente no ha sido todavía sentenciado de esa manera. En determinados contextos, como denuncias de violaciones sistemáticas de los derechos humanos o el ataque a civiles, se va a producir una inversión parcial a la carga probatoria, ya que aunque el acusador tiene que demostrar los hechos de los cuales está acusando a la contraparte, el Estado acusado debe presentar pruebas activas que desvirtúen dicha acusación. En el caso de Israel, esto implica no solo refutar, sino demostrar la legitimidad de sus acciones militares o, por ejemplo, sus acciones de carácter de seguridad. Por ejemplo, que un ataque tenía un objetivo militar y no uno civil, y también, obviamente, tratar de explicar el elemento de la proporcionalidad, que ya de por sí es una cuestión muy complicada porque, como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, no existe un aparato que se llame proporcionómetro que pueda, digamos, medir si en realidad un ataque era o no proporcional a la amenaza que significaba el objetivo contra el cual se está realizando dicha operación. Este fenómeno lo hemos visto de una manera muy recurrente en algunas acusaciones que se ha hecho contra Israel en los últimos días. Por ejemplo, la hambruna como arma de guerra, donde diferentes organizaciones han denunciado sin que existan pruebas concluyentes, y ojo que hago la salvedad de que estoy hablando de pruebas concluyentes, donde se habla de que Israel ha provocado deliberadamente el acceso ha bloqueado deliberadamente el acceso a alimentos y medicinas para provocar hambre masiva, catalogándolo esto como un crimen de guerra, lo cual evidentemente sería un crimen de guerra si fuese de esta manera. Si bien el derecho internacional prohíbe el uso del hambre contra la población civil, según el protocolo adicional de los convenios de Ginebra, demostrar intencionalidad, como se ha, digamos, señalado en otras ocasiones, es un estándar alto que muchas veces no se alcanza en la fase preliminar, aunque el señalamiento ya haya generado un impacto mediático. Es decir, en este sentido, se puede, digamos, estar haciendo una acusación de una supuesta
utilización del hambre como una herramienta o como un arma de guerra, pero hasta que no haya una investigación a profundidad, no vamos a llegar a determinar que sea esto así. Hay un problema muy grave y es que tanto este tema como otros de los que voy a mencionar, en ocasiones únicamente pasan por el filtro de algunos periodistas o de periodistas en general, que ya sea porque tienen algún tipo de sesgo cognitivo, porque ya tienen, digamos, alguna posición o simplemente por pereza académica, que no estudian, digamos, a profundidad las implicaciones de lo que ellos están afirmando, se llegan a hacer, digamos, este tipo de aclaraciones que al final de cuentas, pues pueden ser muy peligrosas desde el punto de vista mediático, pero que desde el punto de vista del derecho internacional no necesariamente se esté incurriendo en algo que sea totalmente, digamos, irregular o que sea ilegal. Hay que señalar que desgraciadamente en algunas ocasiones tanto los formadores de opinión como algunos políticos utilizan esta información que sale de los medios de prensa para manifestar sus posiciones de carácter político o para, digamos, al final de cuentas, hacer una especie de juicio mediático, y esto lleva a que hayan críticas muy profundas con respecto a la situación de Israel sin que necesariamente eh, haya existido, digamos, una condena real sobre el asunto. El segundo aspecto tiene que ver con el asesinato de periodistas, y obviamente nos queda muy enmarcado porque en estos días se ha hablado de la muerte de entre 4 o 5 periodistas asociados a la cadena Al Jazeera, donde se han presentado, digamos, como en otras ocasiones, casos de reporteros o de periodistas muertos en zonas de combate que son presentados como si se trataran de ejecuciones deliberadas. Sin embargo, han existido en algunos casos investigaciones posteriores donde se muestran que ocurren o en contextos de enfrentamiento armado o en contextos en los cuales dicho periodista en realidad tenía un doble rol, es decir, funcionaba como periodista, pero al mismo tiempo también funcionaba como un agente de algún grupo beligerante, y de esta manera, pues su, digamos, muerte sería más que todo un objetivo militar y no un daño colateral. Sin embargo, obviamente hay un gris aquí muy profundo que tiene que ver con ese doble rol o esa doble máscara que tienen algunos personajes. En el caso de algunos periodistas, al estar vinculados con la organización islamista y al mismo tiempo servir como corresponsales, dependiendo de la forma en la que se venda la información, de esa manera también va a ser visto por la opinión pública, ¿verdad? En esta semana los periodistas que se señalan, ¿verdad?, asociados a Al Jazeera, han sido presentados como mártires por parte de Al Jazeera, que además es una de las cadenas de propaganda árabe de la época actual más importantes que existen en el mundo, y evidentemente para ellos siempre será de negación señalar de que hubiese algún tipo de vínculo entre estos periodistas de su cadena con la organización islamista que controla la Franja de Gaza. Para ellos es completamente irreal, ¿verdad?, tener que hacerlo, y no lo van a hacer porque se exponen también a que pierdan un poco de credibilidad frente al resto del mundo. Obviamente, posiblemente frente al mundo occidental, porque dentro del mundo árabe, Al Jazeera es visto con malos ojos, ¿verdad?, debido a la cantidad de propaganda que han pues utilizado para atacar algunas de las petromonarquías y algunos de los estados de las regiones del Medio Oriente. Otro de los puntos, por supuesto, en términos generales, es la acusación de crímenes de guerra, que sí es una generalidad más importante que también requiere de un análisis profundo para determinar si los hay o no los hay. De nuevo, acá no vamos a apelar a si los hay o no los hay, no vamos a señalar ese punto, porque si los hubiesen, después de una investigación profunda y demás, si los hubiesen, debe de llevarse frente a la justicia internacional a quien correspondan. Acá es indiferente de si es israelí, si es palestino, si es libanés, jordano, etcétera. El país que sea, si hay crímenes de guerra, tiene que ser condenado frente a un tribunal por crímenes de guerra, pero pasar por ese filtro y no necesariamente por el escarnio de los medios de comunicación. En este sentido, en cuanto a crímenes de guerra, se acusa a Israel de bombardeos indiscriminados en áreas civiles,
omitiendo, por supuesto, el contexto de lo que está aconteciendo en el momento, o también en algunas zonas, digamos, que se ven bombardeadas, vemos a la prensa utilizar escuela en Gaza bombardeada por el Estado de Israel o hospital de Gaza bombardeado, etcétera, etcétera. Y no se saca, digamos, el contexto importante de que posiblemente la escuela ya no esté funcionando como escuela, sino que esté siendo utilizada como una base operativa o que instalaciones como hospitales estén sirviendo también como bases operativas, que desde un punto de vista humanitario, estos lugares no deberían de ser utilizados como zonas, digamos, militares por ninguna de las partes, pero también debe quedar en consideración que en el momento en el que son utilizadas de esta manera, pierden la protección internacional que les compete y se convierten en objetivos militares, digamos, sin ningún tipo de contemplación. Este es, digamos, uno de esos enormes riesgos al que pues se corre con respecto a estas instalaciones cuando se dan este tipo de circunstancias y además de nuevo entra la situación de la proporcionalidad, ¿verdad? De lo que ocurre o de lo que pueda acontecer. Recordemos que mucha de la información que se está recibiendo desde Gaza se recibe por medios locales, es decir, por medios filtrados directamente por Hamas. ¿Esto cambiaría si dejaran entrar periodistas internacionales? Posiblemente que no, o sea, no hay una forma de que esto se garantice porque, en primer lugar, sería ampliar el rango de la cantidad de personas que serían un riesgo para operaciones militares, ¿verdad? Porque además ubicarían posiciones de soldados de Israel y se meterían en áreas que posiblemente puedan ser peligrosas para su propia, digamos, seguridad o para la propia seguridad de los civiles palestinos o de los militares israelíes o incluso de los secuestrados que se encuentran en estos momentos en la Franja de Gaza. Y por el otro lado, hay bastiones todavía, digamos, controlados por Hamas que no van a permitir que cierta información pueda salir por la libre para mostrarle al mundo lo que está ocurriendo, ¿verdad? O sea, la información de una u otra manera siempre va a salir filtrada y por lo tanto hay una imposibilidad en este sentido. Entonces, ¿qué es lo que queda en este punto? Pues ser un poco más crítico y entender cuál es el contexto y sopesar no solo la información que sale de Defensa Civil Palestina, que en realidad es Hamas, un nombre bonito, además que Defensa Civil Palestina en este sentido es lo mismo que el Ministerio de Salud de Gaza, ¿verdad? Que es Hamas con otro nombre, como ya Ministerio de Salud de Gaza ha perdido un poco de esta credibilidad por el tema de la objetividad, pues se sigue, digamos, manteniendo bajo esta otra figura que es el de Defensa Civil Palestina para tratar, digamos, de señalar este tipo de circunstancias. La última de las acusaciones quizás que podemos hacer mención es la acusación de genocidio, que además es una de las más delicadas y de las más complicadas también, porque reconocer un genocidio es muy difícil de llevar adelante, ¿verdad? Porque no tiene que ver con cantidad de personas, no tiene que ver tampoco con la cantidad de destrucción que queda al paso, sino que tiene que ver más que todo con el objetivo de destruir a la población, ya sea parcial o totalmente, ¿verdad? Ese es el gran límite que existe con el tema de genocidio y no es comprobable de una manera tan sencilla, ¿verdad? Hay organismos y actores políticos que han sostenido que las operaciones de Israel constituyen un intento deliberado de destruir al pueblo palestino como tal. Sin embargo, el delito de genocidio, según la Convención de 1948, exige que se tenga que probar la intención específica de destrucción, digamos, total o parcial de una población, ¿verdad? De nuevo, no hablamos de cantidad, porque si habláramos de cantidad, hay otros entornos dentro del Medio Oriente o el norte de África donde también pues tenemos contextos bastante graves de cantidad de muertes que no son señaladas como genocidios ni han sido tampoco necesariamente señaladas en todos los casos como crímenes de guerra. Eh, y rara vez, ¿verdad? Se utiliza una acreditación directa en ese sentido y aunque la acusación circule con fuerza en el discurso internacional, esto no comprueba absolutamente nada. De nuevo, no vamos a desmerecer la situación humanitaria de los palestinos de Gaza,
pero debemos llamar a las cosas por su nombre y no simplemente por una cuestión ideológica querer endosarle una etiqueta que puede en cierta medida incluso pues desacreditar otras situaciones también humanitarias que pueden ser delicadas en este aspecto. En este panorama se suma, por supuesto, la influencia política y diplomática, la composición de organismos como la Asamblea General de las Naciones Unidas o el Consejo de Derechos Humanos, que puede determinar la aprobación de resoluciones contra Israel en base, digamos, a lo que digan mayorías políticas. Por eso hablaba de una cuestión democrática que está compuesta por un montón de países y organismos que no necesariamente, o figuras que no necesariamente conocen lo que es la democracia realmente o el respeto a los derechos, porque en sus países eso no existe, pero bueno, así está compuesto y así es como se maneja el sistema internacional en la época actual. En este sentido de mayorías políticas y un estándar probatorio equivalente al judicial, aunque estas resoluciones no sean vinculantes, la reiteración de estas mismas van a consolidar una narrativa de culpabilidad en la opinión pública. Y esto, aunque no es, digamos, un juicio como tal, pues sí ha tenido, digamos, una repercusión en la sociedad que ha llevado incluso a alguna gente a perseguir, digamos, a ciudadanos israelíes en otras partes del mundo acusándoles de crímenes de guerra o de genocidio, algo que es incluso súper extraño porque no corresponde a civiles hacer este tipo de acusaciones, sino a tribunales penales, ¿verdad? O querer, digamos, llevar frente a la justicia a jóvenes que vienen saliendo de su servicio militar acusándolos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, simplemente porque están paseando en un país determinado, ¿verdad? Incluso esto ha llevado a que jóvenes que han salido del servicio militar, que quizás ni siquiera estuvieron en campo de batalla, no puedan ni siquiera mostrar su cara en fotografías cuando hacen viajes, digamos, teniendo temor de que puedan ser llevados a un proceso sin que haya, digamos, una verdadera posibilidad de demostrar de que se hayan cometido las cosas de las cuales se les ha acusado, ¿verdad? Esto es un escarnio público, ¿verdad? Una persecución, una especie de cacería de brujas que se ha implementado a lo largo de los últimos tiempos debido a esta situación del conflicto. Y este fenómeno también está en paralelo, ¿verdad? Con otras situaciones relacionadas con los medios de comunicación y la manipulación de la prensa. Hay organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y figuras políticas que difunden acusaciones sin pasar por las exigencias de un tribunal, y esto crea un entorno en el que la defensa enfrenta un terreno ya condicionado previamente y donde incluso la absolución o archivo de la causa no va a lograr borrar completamente el estigma inicial que pesa, en este caso, sobre Israel o sobre sus propios ciudadanos, aunque no necesariamente hayan estado vinculados de alguna forma en alguno de los conflictos armados, ¿verdad? Se hace un escarnio contra la población en su totalidad y no se toma estas otras consideraciones. Aunque el derecho internacional establece que la carga de la prueba corresponde al acusador, la práctica nos ha demostrado que presunciones legales, medidas provisionales, sesgos políticos y presiones mediáticas generan una etiqueta de culpabilidad anticipada. Este desfaz entre la realidad procesal y la percepción internacional explica por qué Israel y otros estados en situaciones semejantes pueden ser tratados como culpables incluso antes de que exista un fallo judicial. Este fenómeno plantea no solamente un reto hacia la objetividad de la justicia internacional, sino también para la defensa del principio universal de presunción de inocencia. Además, hay que entenderlo desde otra perspectiva. A Israel le ha costado un poco responder, digamos, de manera pues oportuna en algún momento algunas de las acusaciones que le lanzan encima. Por ejemplo, acusaciones con respecto al tema de genocidio o acusaciones con respecto a crímenes de guerra, etcétera, etcétera, donde se debe, digamos, hacer una investigación previa antes de poder, digamos, manifestarse. De caso contrario, pues se expone a decir algo que no sea cierto. Y es algo de lo que Israel se está cuidando, pero la contraparte no tiene necesidad de esperar a confirmar de que esto sea cierto. Simplemente tira ideas sueltas, tira, digamos, información que no necesariamente es veraz,
y es absorbida, digamos, por los medios de una manera demasiado sencilla porque no necesitan, digamos, la comprobación o no requieren de la confirmación porque al no haber un rechazo, digamos, rotundo con pruebas por parte de Israel, en este sentido, directamente terminan consumiendo lo que dicen del otro lado. Y pongo dos ejemplos. El ejemplo que siempre pongo, que es el del hospital en Gaza, ¿verdad? Que se ve golpeado por un cohete enviado desde posiciones de la yihad islámica y que no tenía nada que ver con Israel, que se habían acusado incluso de 600 muertes y un montón de cosas más, que al final se descubrió que no era así y nunca se hizo, digamos, un cambio en la posición de que esto no era así. Y hasta hoy se sigue arrastrando y todavía, si lo buscas en Wikipedia, aparece como la masacre del hospital, no sé qué. Bueno, ahí digamos esa parte. Y en estos días que ha estado circulando información del Ministerio de Salud de Gaza, donde señala de que al menos 200 niños han muerto, digamos, por hambre, digamos, hambruna. Algo de lo cual tampoco han presentado pruebas, se han presentado algunas fotografías de chicos que de viaje se nota que tienen algún tipo de enfermedad crónica, que obviamente son una tragedia, digamos, humanitaria, pero que no necesariamente señala ni que sea un común de que todos los niños de Gaza están muriendo de hambre, ni que necesariamente estos 200 existan realmente. No vamos a desmeritar la crisis humanitaria, pero sí vamos a desmeritar que la fuente puede estar exagerando los números para utilizar el tema de las muertes por hambre como un elemento simple y sencillamente de herramienta pues propagandística. Y eso es lo que quizás hay que cuidarse un poco en ese sentido. Sí me gustaría, digamos, ya para ir cerrando, señalar otros momentos a lo largo de los últimos, ¿qué podríamos decir? 15, 16 años, en los cuales se ha acusado a Israel de estar cometiendo crímenes de lesa humanidad o crímenes, digamos, como genocidio y demás, y que al final de cuentas se ha revertido la medida o no ha tenido, digamos, los alcances, pero mediáticamente ya, digamos, tuvieron su alcance y sus golpes a la imagen de Israel, ¿verdad? Que incluso, si, de nuevo, si lo buscan en una página tan sencilla como Wikipedia, que la puede editar cualquiera, van a encontrarlo de que sigue siendo, digamos, tomado como si fuese una masacre, un genocidio, etcétera, etcétera, todas las cosas negativas que uno podría explicar al respecto. Hablemos de, por ejemplo, plomo fundido en el año 2009, donde se acusaba a Israel de ataques indiscriminados contra civiles, el uso desproporcionado de fuerza y crímenes de guerra. En este se presentó el informe Goldstone al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el impacto del informe inicial que acusó directamente a Israel. Años después, el propio juez Goldstone matizó sus conclusiones y dijo que no era tan grave como él lo había planteado inicialmente, pero ya el daño reputacional estaba hecho, ¿verdad? Y se había hecho en base a los protocolos de protección civil, sobre lo cual se había hecho este supuesto análisis que al final tuvieron que revertirlo porque las pruebas señalaban exactamente otra cosa, pero ya a nivel mediático, incluso hasta hoy se sigue utilizando como si fuese, digamos, algo condenatorio y que endosó a Israel crímenes de guerra, ¿verdad? O que se haya hecho algún tipo de acción que fuese ilegal. En el año 2014, con la Operación Margen Protector, se acusa a Israel de bombardear instalaciones de Naciones Unidas y escuelas en Gaza, así como el uso de artillería pesada en zonas pobladas de manera indiscriminada. Acá, digamos, quienes presiden esta acusación son tanto las Naciones Unidas como dos organizaciones que han sido cuestionadas por un sesgo anti-israelí, del cual hemos hablado también acá en la columna, que son Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Hubo alta cobertura mediática, acusaciones repetidas en foros internacionales y aunque Israel presentó pruebas de presencia de combatientes en estos sitios, el peso siguió cayendo sobre Israel, ¿verdad? Y se sigue usando como fuente a Human Rights Watch y se sigue utilizando Amnistía Internacional como fuentes creíbles de que esto realmente aconteció contra población civil palestina. Acá se utilizó el Estatuto de Roma y que aunque Israel no es
miembro del estatuto, no lo endosa. De nuevo, vuelvo a decir lo que dije hace un rato, al ser crímenes de persecución universal o crímenes, digamos, atroces a nivel universal, pues no se podía zafar en el caso de que algún miembro del gobierno de turno o alguno de los que estaban, digamos, liderando la campaña militar fuesen llevados ante tribunales internacionales. En el año 2018, durante las protestas de la Gran Marcha del Retorno, se acusó a Israel de utilizar fuerza letal contra manifestantes en Gaza. Acá se utilizó al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y se hicieron resoluciones condenatorias, ¿verdad? Investigaciones preliminares de la Corte Penal, donde Israel alegó que se trataba de operativos de seguridad contra infiltraciones armadas, ¿verdad? Al final, aunque no llegó a nada, se señaló de que Hamas estaba aprovechando las marchas del retorno para meter dentro de las mismas marchas a miembros operativos de su organización para tratar de generar el caos muy similar a lo que al final ocurre el 7 de octubre, ¿verdad? Que una de las intenciones era tirar abajo la valla de protección, cruzar hacia territorio israelí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esto lo vimos ocurriendo en el año 2018, o sea, 5 años antes de que ocurriera la masacre del 7 de octubre del 2023, lo cual nos señala de que definitivamente ya existía incluso un precedente de intención de romper con la valla de separación. En este punto lo que se hizo fue pues mezclar civiles con militantes para tratar de causar algún tipo de caos. Luego, en el año 2021, durante la operación Guardián de los Muros, se acusó a Israel de crímenes de guerra por bombardeos en edificios civiles y sedes de medios internacionales. Acá tenemos a la Corte Penal Internacional, a Human Rights Watch y Amnistía Internacional. La narrativa internacional del ataque a la prensa, ¿verdad? El caso del edificio que albergaba a la Associated Press y a Al Jazeera. Israel presentó pruebas de que el edificio tenía infraestructura de Hamas, pero desgraciadamente la narrativa inicial fue la que terminó pesando y por eso también cualquier ataque contra Al Jazeera pues se ve desde esa perspectiva de la vinculación que existe de esta organización con el grupo terrorista que gobierna la Franja de Gaza. Se utilizó el Estatuto de Roma en este sentido y también pues al final terminó pesando más la narrativa que lo que se señalaba con respecto a la presencia de activos de Hamas, que incluso en estas torres de transmisión se hablaba de que se estaba tratando de bloquear señales de radio operativas del ejército de Israel para hacer ataques precisos y progresivos, ¿verdad? Esta acusación directamente asociada contra o del año 2021 se une mucho con lo de la marcha del retorno. En la marcha del retorno se intentó tirar abajo la valla protectora para tratar de invadir el sur de Israel. En el caso de esta operación, durante el Guardián de los Muros, lo que se intentaba eran bloquear señales de radio, ¿verdad? Lo que logran también en octubre del 2023 para poder hacer el ataque que llevó, digamos, a la situación en la que estamos actualmente. Si vemos ambos ejemplos, vamos a encontrar situaciones que al final de cuentas el 7 de octubre se convirtieron en exitosas para los grupos pro-palestinos y que se convirtieron en un dolor de cabeza para Israel hasta el día de hoy. Y luego tenemos en el año 2022 las acusaciones de un asesinato de manera fría, ¿verdad? Y calculada contra la periodista palestina cristiana Shirin Abu Akleh, ¿verdad? Que se habla de una ejecución intencional. Esta tuvo alta cobertura mediática global, investigaciones independientes querían apuntar a fuego israelí, pero no hubo una evidencia concluyente de intencionalidad. Y por otra parte, cuando se pidió la participación de forenses israelíes en la autopsia de la periodista, se rechazó, ¿verdad? Entonces, vemos que en ese sentido tampoco se permitió de que Israel pudiera hacer su propia descarga de culpabilidad y se quedaron únicamente con una narrativa. Luego tenemos la guerra del año 2023 tras los ataques de Hamas, donde se ha acusado a Israel de genocidio, de uso de hambruna como arma de guerra, ataques indiscriminados contra civiles. Ha habido denuncias de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicias. Hay informes de organizaciones
no gubernamentales y de las Naciones Unidas. El impacto han sido medidas provisionales de la Corte ordenando prevenir actos de genocidio, cobertura mediática mundial centrada en la cifra de víctimas palestinas, y se ha intentado establecer a través de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, porque es el señalamiento más importante. Y por último, que es también la continuación de este mismo, pero en el año 2024, persisten las acusaciones por parte de Sudáfrica contra Israel sobre acciones genocidas y el agravamiento de la crisis humanitaria, donde se ha sumado tanto a la Corte Internacional de Justicia, los medios que han sido, digamos, cruciales en este tipo de discursos y organizaciones no gubernamentales. El impacto, pues, ha sido una opinión pública internacional reforzada hacia una narrativa de culpar únicamente a Israel, incluso sin que exista una sentencia definitiva, e Israel ha presentado pruebas sobre corredores humanitarios y distribución de ayuda, aunque por supuesto han sido insuficientes, y esto sí es un elemento criticable, mas no es el único elemento, digamos, existente, pero sí es una cuestión criticable durante toda esta circunstancia. Como vemos a lo largo del último tiempo, esto ha sido, digamos, una constante de tratar de señalar bajo los mismos estándares sin que exista una comprobación definitiva, y esto nos lleva a tener que seguir poniendo el dedo sobre la llaga de que los medios de comunicación han tenido un peso mucho mayor que lo que las cortes están estableciendo, y al final de cuentas la opinión pública está torciéndole el brazo a lo que el derecho internacional debería de hacer y actuar. Al final también está teniendo un peso político porque está llevando a tomar ciertas medidas y ciertas acciones, en este caso contra Israel, lo cual no va a poner fin necesariamente al sufrimiento de Gaza y no va a poner fin tampoco a la posibilidad de que organizaciones como Hamas sigan controlando la vida de los palestinos, que pueden restaurar, digamos, su situación social, económica y demás en la Franja de Gaza, pero que no va a poder ser una situación plena si en cuestión de 5 o 10 años nuevamente van a entrar en una circunstancia similar a la del 7 de octubre, acabando nuevamente con la estabilidad. De esta manera pongo fin a la columna de esta semana. Espero que todos se encuentren muy bien. Les envío mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, y obviamente les envío mi caluroso y afectivo saludo a los miembros de la radio, quienes hacen posible de que Fuera de Foco y otros programas de Radio Sefarat estén al aire. A todos ustedes, mi cordial saludo desde San José, Costa Rica, y espero que se encuentren muy bien. Chao. Pues como siempre, muchas gracias por atender la llamada de Radio Sefarat, por acercarnos esta actualidad informativa aquí en Fuera de Foco. Hasta dentro de 2 semanas. Gracias, Brian Acuña.